Bienvenidos a esta presentación de apoyo a la actividad de conducción del taller número 1, específicamente realizada para el apoyo del trabajo de los tutores. Para su desarrollo haremos uso del análisis de caso del problema de diabetes mellitus en el estado de Oaxaca, que si ustedes recordarán es el caso número 1 dispuesto en la selección de casos posibles a escoger para trabajar el taller de la semana 1 y 2 de este módulo introductorio a epidemiología. Bueno, a la par iremos explicando o dentro de los contenidos a desarrollar dentro de esta presentación es paso a paso las actividades que recomiendo sean realizadas por los tutores o tutoras para el desarrollo de la actividad de integración de esta primera semana de trabajo. Bueno, luego de haber procedido a la parte de presentación de los integrantes del equipo y referir a grosso modo las actividades a desarrollar durante esta sesión de integración, recomendamos como primer paso a desarrollar por el tutor el solicitar a uno de los integrantes del equipo que escriba en el pizarrón el problema de investigación que se está analizando. Esto en relación, digamos, al caso de estudio que ha sido seleccionado por el equipo de trabajo para realizar las actividades de esta primera semana de integración. En el caso del problema de diabetes mellitus, recordemos que la redacción correcta del problema es la siguiente. Se propone que existe una alta frecuencia, medido acá en incidencia y prevalencia, de diabetes mellitus y de discapacidad asociada a sus complicaciones en el estado de Oaxaca. Entonces, este es el enunciado del problema analizado. La idea es, sin la intervención del tutor, se solicitará a uno de los integrantes del equipo que escriba el enunciado del problema en la pizarra. Paso 2. El tutor deberá resaltar los atributos que prevalecen o deben de prevalecer en la delimitación de un problema de investigación científica. Dentro de estos atributos destacamos dos. El primero es la posibilidad del problema de ser cuantificado o de ser cuantificable o medible. Veamos, por ejemplo, en la redacción del problema, vemos que nos referimos a una alta frecuencia susceptible a medirse en incidencia y o prevalencia de diabetes mellitus o de la discapacidad asociada a sus complicaciones. Entonces, estamos haciendo un enunciado de un problema susceptible a ser medido. Luego, que está delimitado a una serie de atributos. En este caso, los atributos que delimitan el problema es el grupo etario. Si bien, ven por ejemplo, aquí hay un error, debe de decir en adultos mayores del estado de Oaxaca, y el estado de Oaxaca, digamos, circunscribe el área geográfica al cual está delimitado el análisis del problema. Entonces, aquí nos hace falta en esta redacción que específicamente el grupo poblacional al que vamos a delimitar el estudio es al grupo de adultos mayores. Entonces, pero bueno, hay otros atributos que es posible utilizar para delimitar el problema. El tiempo, el espacio, o sea, la dimensión del lugar también, atributos de persona como edad, sexo, el uso de servicios, daño, exposición a un riesgo, etc. Esto debe estar redactado de forma clara, de tal manera que la lectura, con solamente la lectura del enunciado del problema, el lector sea capaz de identificar qué es lo que mide o cuál es la pregunta, el problema que está analizando el investigador. En qué área geográfica, en qué dimensión de tiempo y en qué grupo de personas. Bueno, una vez realizado esto, vean que este ejercicio de limitación del problema de investigación, bueno, es indispensable en el planteamiento de una propuesta de investigación. Y veamos que de todas maneras esto nos servirá para retomarlo en el módulo número 3, que es la parte de metodología de la investigación, donde
profundizaremos sobre las metodologías a utilizar para delimitar el problema de investigación. Pero bueno, vamos haciendo paso a paso estos procesos que también son parte de del abordaje epidemiológico. Como paso número 3, y una vez habiendo explicitado la delimitación del problema de investigación y los atributos utilizados para ello, solicitar a uno de los miembros del equipo que plasme en la pizarra los atributos de tiempo, lugar y persona que son recomendables utilizar para caracterizar el problema de investigación. Esto es, vean que una vez que proponemos estas dimensiones, prácticamente lo que hemos propuesto es la estructura y las dimensiones que deberemos de desarrollar en la parte de introducción y planteamiento del problema del protocolo de investigación. Nuevamente, otro elemento que vamos a tener que retomar en el módulo número 3, pero vean, vamos haciendo la liga entre la aproximación epidemiológica, de estudios epidemiológicos, con lo que haremos luego en la delimitación y generación, digamos, de un protocolo de investigación. Las dimensiones a utilizar, hay que hablar de ello, pues si bien las grandes dimensiones son 3, tiempo, lugar y persona, para cada una de estas dimensiones hay que delimitar los atributos que serán necesarios a utilizar en la investigación para caracterizar el problema, al menos en la parte introductoria. Y los atributos para cada una de estas dimensiones, o las variables para cada una de estas dimensiones, pues tienden a ser, pueden ser muchas, y hay que ajustarla en función a varios elementos, ¿no? Primero a los objetivos y propósitos del estudio. Luego a la delimitación temporal y espacial a utilizar para el análisis del problema. Otro elemento que hay que tener en cuenta es la utilización práctica que tendrá la información generada, es decir, si se servirá para gestionar la asignación de recursos, para generar nuevos conocimientos en relación a los procesos de causación, etc. Los intereses de información manifestados por los solicitantes de la investigación y o de la evaluación, entre otros muchos aspectos. ¿A qué nos referimos con esto de que hay que especificar los atributos? Por ejemplo, veamos, en relación al problema de la alta frecuencia e incidencia de diabetes mellitus y de sus complicaciones en adultos mayores del estado de Oaxaca, hicimos el ejercicio con un primer equipo de trabajo del grupo de tutores. Y ellos proponían, bueno, dada que el ejercicio de caracterización según el estudio de caso, la investigación la solicita la Comisión Estatal de Atención al Adulto Mayor, pues como dimensión de tiempo creemos que es necesario, decían ellos, hacer un análisis del comportamiento de la incidencia acumulada de diabetes mellitus y de sus complicaciones en un periodo que va del 2005 al 2013. El estudio, el diagnóstico inicial, brinda información del 2005 al 2011, si mal no recuerdo. Pues ellos pretenden, digamos, aumentar la información, la cantidad de información, hasta el 2013. Pero no solamente eso, esto en relación a la dimensión de tiempo, pero vean que ya tenemos, por ejemplo, puntualmente, qué atributos vamos a analizar en relación, digamos, al comportamiento de tiempo. Incidencia acumulada de diabetes mellitus y de ocurrencia de sus complicaciones. Segundo, la dimensión lugar. La información anterior, refieren ellos, relacionadas a la distribución en el tiempo, sería interesante tenerla, un comparativo entre los 32 estados de la República. Si no es de la evolución en todo el tiempo, al menos la situación al último periodo de corte, que es el 2013. Esto con la finalidad de ver, por lo menos a 2013, cuál es la situación del problema en el estado de Oaxaca en comparación al resto de los estados de la República. Luego, esto digamos como el macro, lo general. Luego, ya específicamente y centrando la caracterización del problema a lo interno de Oaxaca, es decir, yendo de lo general a lo específico, pues en Oaxaca interesaría explorar en las informaciones secundarias a ver si es posible caracterizar la ocurrencia de la incidencia y o prevalencia del problema
entre jurisdicciones sanitarias, comparar su comportamiento entre jurisdicciones sanitarias y, si es posible, entre municipios de las diferentes jurisdicciones sanitarias y, si es posible, identificar localidades más afectadas. Esto según el nivel de desagregación que permitan las fuentes de información secundaria. Esto con la finalidad de generar un mapa situacional donde se identifique las tendencias de manifestación y acumulación del problema de diabetes mellitus y o sus complicaciones entre las diferentes áreas geográficas, lo cual, digamos, permitirá generar un sistema, digamos, de colores para identificar, digamos, áreas con mayor acumulación de frecuencia del daño en comparación e identificar áreas con menos acumulación y frecuencia del daño. Otros atributos interesantes a destacar dentro de la parte de caracterización del problema serían los relacionados a la edad, teniendo en cuenta que analizaremos nada más a personas mayores de 45 años. Y otra interesante sería, digamos, ver si existen diferencias de distribución por sexo. Pues bien, se propone también que si los sistemas de información lo permiten, sería interesante analizar la relación que existe entre estas frecuencias de distribución del diabetes mellitus en relación a los lugares y con el comportamiento del nivel socioeconómico o índice de desarrollo de cada una de estas localidades y el grupo étnico prevaleciente de las personas que presentan el daño o a la que pertenecen las personas, ¿no? O cómo está distribuido el daño en función de los grupos étnicos más bien. Pero vean, estas últimas dimensiones, otras, también las podemos encontrar frecuentemente en la bibliografía como variables asociadas a una mayor probabilidad o riesgo de padecer enfermedad, entre ellas, digamos, enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, más bien serían, si no es posible utilizarlas como variables que permitan caracterizar la distribución del problema, sí sería interesante mapearlas como posibles factores causales o asociados a una distribución diferencial del problema entre grupos poblacionales. Y esa era la discusión que teníamos con este equipo, ¿sí? La utilizábamos para caracterizar el problema y la distribución espaciotemporal, o se utilizaban como variables explicativas de la distribución. Bueno, eso depende un poco, digamos, del marco teórico que ustedes utilicen. A ver si el marco teórico las justifica como variables causales o no a estas variables propuestas. Al final dijimos, bueno, pasarla al grupo de factores potencialmente causales. Importante a destacar en esta parte, cuando definamos los atributos a utilizar para caracterizar el problema, prácticamente hemos definido la estructura inicial del protocolo de investigación, como habíamos dicho anteriormente, es decir, prácticamente tendríamos la estructura y el material a utilizar para generar la introducción y la caracterización del problema. Por tanto, será interesante que una vez al final del módulo ustedes planteen también su problema de investigación a desarrollar, pues también realicen este mismo ejercicio, el ejercicio que estaremos desarrollando en el taller de la semana 1 y el taller de la semana 2 para tratar de ir delimitando ya o bosquejar su problema de investigación y la estructura que tendrá el documento general. Como mencionamos previamente, estos atributos pueden variar de una investigación a otra en función de todos los atributos mencionados anteriormente, propósito del estudio, objetivos, intereses de las partes solicitantes, entre otros. Veamos un ejemplo de estas diferencias de atributos. Si ustedes recuerdan, en la anterior proponíamos, al menos para las dimensiones tiempo, lugar y persona, pues estas variables o estos atributos de interés para caracterizar el problema de diabetes mellitus, su distribución y frecuencia a nivel del estado de Oaxaca. Vean, por ejemplo, si el problema analizado fuese
el del caso número 2, que es factores de riesgo relacionados con la retinopatía en niños prematuros atendidos en el Hospital Adolfo López Mateos. Entonces, los atributos, si ustedes ven, cambian radicalmente, bueno, cambian en gran medida. Uno, porque el tema es diferente. Dos, porque los factores implicados en la génesis del problema pues también son diferentes. Ejemplo, en relación al tiempo, puede ser de mucho más interés tener información sobre la evolución comparativa de la atención de parto, la ocurrencia de nacimientos prematuros y la ocurrencia de casos de retinopatía dentro de este último grupo analizado. Y en ese caso, pues generar cifras absolutas y relativas que permitan comparar, ¿no? La proporción de partos con productos eutóxicos, la proporción de partos con productos prematuros y la ocurrencia o génesis de retinopatías en un grupo con respecto a otro. Pues bien, y para eso también podríamos utilizar un rango de tiempo, ¿no? El comportamiento que tiene la evolución de estas relaciones en el 2005 al 2013, o el rango de tiempo que permita la información, los sistemas de información generados. En relación al lugar, vean, si queremos hacer lo mismo de lo general a lo particular, pues hombre, un punto de comparación interesante para la labor desarrollada por el Hospital Adolfo López Mateos, pues sería compararlo con otras unidades asistenciales que tengan el mismo espectro de, de digamos, de servicios entregados para la atención tanto del embarazo como del recién nacido. Entonces, en ese caso sería interesante, por ejemplo, compararse con otros hospitales del ISSSTE de la Ciudad de México con servicios de atención neonatal y de atención del parto y verificar contra ellos, digamos, la ocurrencia y evolución del comportamiento de este problema. Igualmente, además de compararnos contra otros, sería interesante comparar también la casuística de casos a lo internos de la unidad, ¿no? O sea, comparar cómo ha evolucionado la atención y casuística de este problema a lo largo del tiempo en la unidad hospitalaria y ver si esto tiene alguna relación también con el incremento o no de la cobertura también a derechohabientes. En cuanto a las dimensiones de persona, vean que acá ya nos interesarán no solamente datos relacionados al recién nacido, que digamos el eje clave del estudio, como pueden ser las semanas de gestación al momento del parto, el sexo, el peso al nacer, entre otros. También serían interesantes tener algunos datos que permitan caracterizar a la madre que está generando o que está gestando este tipo de niños, ¿no? O que están presentando este problema de niños con prematurez y que a su vez terminan con el problema de retinopatía del recién nacido. Entonces vean que si las grandes dimensiones son las mismas, tiempo, lugar y persona, necesariamente los atributos o las variables a analizar en cada una de estas dimensiones pues varían de problema a problema y de un ámbito de análisis a otro ámbito de análisis. Y bueno, en función también de la pregunta de investigación. Bueno, esto creo que es una buena reflexión, un buen ejercicio de reflexión que servirá para terminar o para concluir con esta primera fase de caracterización del problema y dimensiones factibles a utilizar para la caracterización del problema, que recomendamos que no se extienda por más de 20-30 minutos. El paso número 4 será solicitar a los miembros del equipo que plasmen en la pizarra, a uno de los miembros del equipo, que plasmen los atributos propuestos a analizar como potenciales factores causales relacionados al problema de investigación. Deberá utilizar para ello las dimensiones de factores de riesgo. Y vean, nuevamente, factores de riesgo lo que propone es al menos 6 grandes dimensiones de análisis relacionados como posibles determinantes del problema de salud. Se habla de las dimensiones biológicas, ambientales, de estilo de vida, relacionados con la atención a la salud, socioculturales y económicos, pero son grandes dimensiones. Al igual que tiempo, espacio y persona, es necesario especificar para cada una de estas dimensiones los atributos y o variables
que son necesarias e indispensables a utilizar o a medir en nuestro estudio o en nuestra investigación. Es decir, no podemos estudiar todo en la vida. Entonces hay que priorizar qué variables para cada una de estas dimensiones son las que me generan mayor calidad de información relacionadas a factores, sobre todo que son potencialmente modificables a partir de la acción que puedo desarrollar de forma individual y o como colectivo y o como sector sanitario y o como Estado, esto en función de quién solicita la evaluación, ¿verdad? Entonces, en función de eso, tendríamos que seleccionar la información, las variables susceptibles a medir. Entonces, aspectos importantes a tener en cuenta al identificar el problema y las causas de un problema. Entonces, antes de presentarle un ejemplo, algunos aspectos con los que hay que tener mucho cuidado. Al redactar una causa, si nosotros identificamos que en la redacción aparecen las siguientes expresiones: falta de, carencia de, no existe, no hay, no se hace, veamos que cuando la redacción de los problemas contiene alguna de estas expresiones, habitualmente no estamos hablando o no estamos identificando adecuadamente el problema. Y muy habitualmente lo que estamos refiriendo, o nos estamos refiriendo más bien a una posible solución del problema. Ejemplo, recuerdo en algún momento que estábamos haciendo un análisis sobre los problemas de gestión de medicamentos en una farmacia y alguien dijo, bueno, el problema es que falta una computadora para llevar el registro de ingresos y egresos de farmacia. Bueno, basándome en esta lógica planteada anteriormente, pues la recomendación fue, mira, hay que seguir explorando porque esto, si tú lo ves bien, no me estás hablando de un problema, me estás hablando de una posible solución a un problema. Y cuando comenzamos a explorar más, nos dimos cuenta que el problema subyacente y el problema real que se tenía era que se realizaba un control inadecuado de los ingresos y egresos de stock de medicamentos en el área de farmacia. Y esto originaba, digamos, problemas de desabastecimiento de forma regular. Vean entonces que si este era el problema realmente, bueno, una opción para solucionarlo era, bueno, generar una estrategia para el uso adecuado de los formatos de control. Pero esto se puede hacer ya sea manualmente y o si se tiene a disposición de un ordenador o una computadora, pues utilizando los mismos formatos pero de forma electrónica. Pero vean, es otra opción de solución, no el problema en sí, lo que está escondido detrás de la redacción inicial del problema. Falta de computadora para poder llevar el registro. Entonces, a eso es lo que nos referimos con que cuando salen estas frases dentro de la redacción, habitualmente no tenemos bien identificado el problema, hay que seguir dándole vuelta y que habitualmente lo que tenemos aquí es una potencial forma de solución, una alternativa de solución enmascarada. Aspectos importantes a tener en cuenta al seguimos con los aspectos importantes a tener en cuenta. Un problema o sus causas son situaciones evidenciables, medibles, obstáculos reales para alcanzar un propósito experimentado y referido por las personas implicadas, que son las que conocen, a su vez experimentan el problema, o factores que sabemos teórica y o empíricamente fuertemente asociados al problema analizado y que la investigación permite entonces identificar si realmente se asocian positiva o negativamente con el desarrollo del problema. Nos referimos con esto a que las causas de un problema no son supuestos y o conjeturas que hacemos al azar. Es que me parece que, hombre, si tienes forma de, de verificar, de confirmar y demostrar que es plausible que esta situación se asocie de forma
positivo o relevante con el problema, entonces potencialmente es un factor determinante, causal o preventivo del problema. Pero no es porque se nos antoje, no es porque hagamos supuestos de, no es porque tenemos, digamos, podemos generar eh, un modelo explicativo coherente del por qué se asocia de forma positiva o negativa este factor al desarrollo del problema. Por ejemplo, es muchas veces, por ejemplo, cuando he generado la siguiente pregunta: ¿por qué grupo étnico, por qué pertenecer a un grupo étnico minoritario aumenta la probabilidad de daño y muerte por diabetes mellitus? Entonces, cada vez que he generado esta pregunta, comienzan los integrantes del equipo a generar un montón de conjeturas, ¿no? No, que puede ser factores genéticos, por ejemplo, una de las conjeturas o los supuestos que saltan muy frecuentemente, y la pregunta que les hago yo es, hombre, ¿dónde existe la documentación que afirme que detrás de esta situación hay implicados factores genéticos? ¿Cuáles son los factores genéticos que aumentan la probabilidad de que un grupo étnico en particular pues incremente el riesgo de morbilidad o mortalidad por diabetes? Entonces, si somos capaces de confirmar la existencia de estudios que van en esta línea, pues potencialmente entonces tenemos un factor de riesgo relacionado, digamos, al desarrollo de la enfermedad. Pero no podemos basar todo esto en suposiciones. Tenemos que basarnos, digamos, en el conocimiento teórico y en el conocimiento empírico en relación al tema, nuestra experiencia también cotidiana. Pero no es poner por poner factores de riesgo. Y veamos que la forma también de identificar las relaciones de causalidad también pueden variar de un enfoque teórico a otro. Yo les propongo, bueno, luego les diré. La otra es, si no puedes generar un argumento coherente y plausible y creíble de que el factor analizado potencialmente es un problema o una causa del problema, pues probablemente no lo es. Aunque muchas veces vamos a tener en investigación de que sabemos empíricamente que existe información sobre la asociación de un factor con el desarrollo de una enfermedad, aunque desconozcamos el mecanismo de causación específico implicado. Entonces aquí lo que tendríamos potencialmente, digamos, es un problema de investigación donde lo que hace falta ya no es analizar la relación de causalidad, lo que hace falta es explicitar cuáles son los mecanismos de causación implícitos en el desarrollo, en la relación de este factor de riesgo con el desarrollo de la enfermedad o de un factor protector con la prevención de la enfermedad. Bueno, veamos qué es lo que propuso el equipo 1 de trabajo en relación a la identificación de potenciales factores de riesgo asociados al problema de diabetes mellitus en adultos mayores en el estado de Oaxaca. Pues bien, en relación a la dimensión de factores biológicos, proponían, bueno, un primer factor biológico de interés a analizar en el estudio es la distribución del problema por edad. Esto porque pues la edad lo que implica es que a mayor edad del individuo, pues habitualmente tenemos un mayor deterioro de las funciones orgánicas, fisiológicas y orgánicas digamos, y que puede contribuir, digamos, a mayor probabilidad de daño o de complicaciones por la enfermedad. La otra es la pertenencia a un grupo étnico minoritario. Son múltiples los estudios que actualmente afirman pues, de que normalmente este tipo de enfermedades afectan de forma diferenciada a grupos pertenecientes a personas pertenecientes a grupos étnicos minoritarios que, digamos, a los grupos predominantes de un grupo poblacional. La cuestión aquí es ¿por qué? ¿Por qué? Tenemos evidencia de que así es. Ahora la cuestión es explicar el por qué ocurre de esta manera. De estilos de vida y socioculturales.
plantean que dentro de las dimensiones necesarias a analizar en Oaxaca son las relacionadas a la alimentación, pero relacionadas a la alimentación específicamente no interesan todas, ¿no? Interesa ver, por ejemplo, en qué medida los adultos mayores acceden a una dieta con variada en cantidad suficiente y calidad suficiente. Además, interesa analizar también las preferencias y los patrones de consumo, sobre todo de esto que son los alimentos hipercalóricos, los alimentos chatarra, que sabemos, pues, según la literatura, que también son un grupo de medicamentos altamente asociados con el desarrollo de obesidad y a su vez también con el desarrollo de diabetes mellitus, de alimentos y bebidas hipercalóricas. Otra dimensión que proponían dentro de otro variables de interés para este estudio en particular y relacionadas a la dimensión de estilo de vida y socioculturales son los relacionados a la actividad física. En cuanto a la actividad física, interesa tener algún tipo de información en relación, digamos, a la frecuencia, tipo e intensidad de actividad física habitualmente desarrollada por este grupo, adultos mayores. Las preferencias de actividad física o de tipo de actividades que implican actividad física que tengan también este grupo etario. La percepción de barreras y o factores, en este caso la percepción y o existencia de barreras y o factores locales, ya sean administrativos y de infraestructuras o culturales, que limiten o potencien la realización de actividad física por los adultos mayores. En cuanto a los ambientales, identificar, digamos, la existencia de infraestructura que permita hacer actividad física, el acceso a la misma, la utilización y el acondicionamiento, ¿no?, de estos espacios. Es decir, si son seguros y cuentan con el equipamiento y la infraestructura requerida por parte de estos adultos, por parte de este grupo poblacional, para hacer actividad física. Luego, y relacionado también a las dimensiones de estilo de vida asociado a la alimentación, le interesaría también mapear la existencia de locales y el acceso a los mismos, en este caso locales que distribuyan y ofertan productos de origen vegetal y animal, sean frescos y a precios accesibles. Así como analizar la oferta y acceso a los alimentos hipercalóricos y a la bebida hipercalórica en las comunidades. Entonces, vean cómo para cada una de estas dimensiones de factores de riesgo, entonces vamos especificando cuáles son las variables específicas que nos interesan analizar, porque sabemos que están fuertemente asociadas a la enfermedad y tenemos, es posible, evidencia empírica de que en nuestro contexto pues juegan un papel importante en el desarrollo de la misma. Relacionado a lo socioeconómico, pues interesaría analizar el porcentaje de gasto social invertido en los servicios de atención a las necesidades del adulto mayor, así como también la distribución de bienes, programas y servicios para la atención de las necesidades de este grupo poblacional. Entonces, vean la forma muy interesante en que el ir escarbando y ir delimitando aspectos de cada uno de estos factores de riesgo que son susceptibles e interesantes de analizar para cada problema de salud en particular estudiado, es una práctica que nos permite también ir visualizando y delimitando variables que sí o sí tienen que estar integradas dentro de un estudio de investigación. Entonces, veamos nuevamente, todos estos atributos en relación a estas grandes dimensiones variarán en función del 1, el problema analizado, 2, la población analizada, 3, el objeto del estudio, la demanda de información por los solicitantes del estudio y demás.
Recordemos además que estos factores de riesgo no son estáticos, son extremadamente dinámicos y tienden a manifestarse de forma diferenciada entre grupos poblacionales, a su vez también dentro de los mismos individuos. Y por eso es indispensable siempre generar estos estudios de investigación y adecuarlos, digamos, o llevarlos a cabo para caracterizar los problemas y las relaciones de causalidad en diferentes ámbitos de la actuación sanitaria. Entonces vean qué interesante está este momento. Si nosotros hacemos con relación a la propuesta de investigación este ejercicio, pues potencialmente tendríamos ya delimitado también un poco cuáles son las variables que sí o sí interesan para realizar la investigación, ¿no? De acorde a los propósitos, al objetivo de la investigación y sobre todo a las actuaciones que potencialmente podemos desarrollar para la modificación, para la prevención y o atención del mismo. Como quinta y última actividad, si es posible, le deberíamos de solicitar a uno de los miembros del equipo que nos presente el diagrama de árbol de problema generado por el equipo. Veamos el árbol de problema que propuso el equipo número 1 de tutores, ¿no? En relación a la alta frecuencia e incidencia de diabetes mellitus y de discapacidad en adultos mayores del estado de Oaxaca. Lo que yo propongo es que si sale la dimensión de grupo étnico o de pertenecer a un grupo étnico como minoritario como potencial factor explicativo, que el tutor empuje a que pongan esta característica o esta dimensión en el proceso de análisis y escrutinio de causas básicas o de causas de raíz. Es decir, pongamos la dimensión y comencemos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué el pertenecer a un grupo étnico diferente y o minoritario aumenta la probabilidad de enfermar por diabetes mellitus o de presentar discapacidad? Dentro del grupo, pues, se generan una serie aquí de supuestos y o de posibles factores que puedan estar explicando el por qué la pertenencia a un grupo étnico diferente se asocia a una mayor probabilidad o riesgo de enfermar. Plantean, como les había dicho anteriormente, la dimensión genética, pero no tenemos claridad de lo mismo. Entonces la idea aquí es ir a recabar información, a ver si existe información realmente de o identificación en otros estudios de bases genéticas que expliquen este problema o esta distribución diferenciada del problema. Hombre, diferencias culturales, pero ¿cómo lo cultural produce estas diferencias también en la probabilidad de enfermar? ¿No? Entonces me decían, bueno, mira, puede ser, por ejemplo, el tema de las preferencias alimenticias. Hombre, puede ser, hay estudios que hablen, digamos, de que estos grupos étnicos tengan patrones de alimentación diferentes al resto de los grupos poblacionales y que estos patrones de alimentación realmente aumenten el riesgo de diabetes mellitus y demás. Entonces, vean que nuevamente el elaborar, digamos, estos árboles de causalidad es extremadamente complejo y necesita de que leamos abundante cantidad de información para esclarecerlo. Hombre, me decían, por dónde viven pueden ser que tengan accesos limitados a determinados tipos de alimentos. Hombre, puede ser, nuevamente sale el puede ser. Entonces, vean cómo se generan estos árboles de problema. Uno, o documentando muy bien los aspectos relacionados a la génesis del problema y con ello vamos a tener una bastante buena aproximación. El otro es que de repente podemos tener evidencia empírica, es decir, por nuestra experiencia, tengamos identificada que hay una cierta asociación entre algunas situaciones que se dan, digamos, con la ocurrencia de la enfermedad. Entonces, serán estos elementos, digamos, o estas situaciones, son las que son susceptibles de integrar como preguntas de investigación y a someter al escrutinio de la investigación científica para verificar si realmente están relacionadas de forma causal con el evento o no, o si son realmente factores protectores o no de la enfermedad. Entonces, vean que también es
labor de la investigación no solamente identificar factores de riesgo altamente o fuertemente asociados a la enfermedad, que es lo que tendríamos hasta acá, ¿no? Identificados factores de riesgo y cuantificadas la forma en que se asocian al daño. Eso es posible hacerlo a través de la medición en epidemiología, de los estudios de investigación. Pero la otra gran función eh, función que puede desarrollar también la investigación científica no es solamente medir las fuerzas de asociación, también debería de ser esclarecer los mecanismos de causación implicados en la génesis de la enfermedad. Pero bueno, esto implica mucho estudio y también investigar la forma en que interactúan todos los determinantes o factores de riesgo entre sí para potenciar el desarrollo del daño. Y de esto no se puede hacer cargo una sola investigación, tienen que ser múltiples investigaciones. Porque vean, apenas aquí estamos tratando de identificar el por qué pertenecer a un grupo étnico aumenta la probabilidad de daño, pero recordemos que normalmente son múltiples las dimensiones causales implicadas en el desarrollo o génesis del problema. Y eso hace necesario entonces de que si vamos a investigar, pues las investigaciones tienen que ser múltiples, pero cada investigación o grupos de investigaciones deben esclarecer una pequeña área del mapa, no pueden esclarecerlo todo. Entonces tendrán que centrarse a una pequeña área de factores determinantes y de exploración de los mecanismos de causación de una serie de factores bien delimitados. Eso es delimitar también las variables o los factores a analizar como potencialmente involucrados como factores causales en la génesis del problema. Entonces, recomendación para el tutor: no hagamos este ejercicio de mapeo para todos los factores de riesgo. Agarremos uno, es que el equipo esté de acuerdo en que está altamente o probablemente está altamente asociado a la génesis del problema en el estado de Oaxaca y que potencialmente explique en gran medida, digamos, la distribución diferencial de las frecuencias del problema y de discapacidad entre grupos poblacionales a lo interno del estado. Una propuesta es que comiencen por acá, por la pertenencia a grupos étnicos diferentes, y a ese factor específico le apliquen los 5 por qué. La idea es tratar de identificar causas básicas o de raíz que sean susceptibles de intervenir y que a su vez, digamos, si son intervenibles en alguna medida, pues impacten en la disminución de la casuística de la enfermedad o mejoren, digamos, la parte de la calidad de la atención de la enfermedad para evitar daño, para evitar discapacidad. Bueno, veamos entonces que este es uno de los objetos también, uno de los objetivos o funciones de la investigación científica: generar o esclarecer los mecanismos de causación. Ahora, es necesario también tener en cuenta que la forma de interactuar y los niveles de importancia de las variables también son dinámicos y para nada estáticos y varían mucho entre individuos y entre grupos de individuos. Por ejemplo, pensemos cuando hemos hecho historia clínica en la atención de pacientes, por ejemplo, con fractura de cadera, pongámonos a recordar las diferentes formas y mecanismos de causación que nos refieren sobre la forma en que llegaron a este mismo problema, fractura de cadera. Digamos que los mecanismos de causación implicados en una caída en el baño en un adulto mayor necesariamente no son los mismos implicados, digamos, en un accidente de tránsito en un joven que termina también con una fractura de cadera. Los mecanismos de causación son en ambos casos totalmente diferentes, aunque el problema tiende a ser muy parecido, prácticamente tengan el mismo problema, la misma fractura en el mismo área. Entonces, normalmente pasa así también en la vida real, ¿no? Con
un mismo problema de salud. La forma y los mecanismos de causación entre diferentes personas pues son diferentes. Y entre grupos de personas pues tienden a haber algunos mecanismos o factores integrantes de los mecanismos que tienden a repetirse más en unos que en otros, más en unos grupos de personas que en otros. Entonces la idea es tener claridad sobre los mecanismos de causación implicados, la diversidad de los mismos y de posibles factores que se repitan en muchos de estos mecanismos que son susceptibles de intervenirse tratando de cortar, digamos, la forma en que ocurre y se desarrolla el problema. Entonces, para ello, nuevamente, para la generación de estos, si el objetivo de tu investigación es esclarecer mecanismos de causalidad, pues hombre, no partimos de cero. Normalmente hay mucha investigación científica en relación a las causalidades de eventos en salud y también mucho conocimiento empírico acumulado sobre el mismo, que es el sustrato suficiente para la generación de hipótesis de los mecanismos de causación implicados, ¿no? Que puedan ser falseados o no a partir de la investigación científica. Bueno, vean el recorrido que estamos haciendo entonces, y esto es necesario también que lo maticen o que lo expresen al final de la sesión con los participantes. Uno, hemos hecho tenemos varios productos intermedios. Uno, un ejercicio de delimitación de un problema de investigación. Dos, de identificación de dimensiones susceptibles a utilizar para caracterizarlo en tiempo, lugar y persona. Y tres, un mapeo o una lluvia de ideas sobre posibles factores de interés a introducir dentro del estudio y que puedan generar, digamos, algún tipo de evidencia sobre causalidad del problema. O sea, factores sobre los cuales nos interesa medir la fuerza de asociación o la fuerza con la cual están asociados positivamente la génesis del problema y que sean a su vez susceptibles de intervenirse a partir de la acción del sector salud, en este caso a nivel del estado de Oaxaca. Estos elementos son los que guían, digamos, también la selección de los factores a analizar. Y lo que propicia, digamos, la discusión de por qué si unos factores son necesarios incluir dentro del estudio y hay otros de los cuales podríamos prescindir. Eso es la utilidad que se le dará en la práctica a la información. Todos estos elementos que deben de ser retomados en la estructura y la conformación de un protocolo de investigación y en los cuales volveremos a discutir en el módulo número 3 de este diplomado. Pues hasta aquí las reflexiones sobre qué es lo que deben de hacer los tutores o qué debemos hacer los tutores en el proceso de guiar este primer taller de trabajo de esta primera semana del módulo. Hasta pronto.